Como ya hemos visto en videos anteriores, hoy día vamos a ver en este video cómo crear una relación de uno a muchos con la tabla de departamento que tenemos creada, con la tabla de empleado que vamos a crear. Aquí vamos a crear el ID del empleado, el primer nombre, el apellido del empleado, el email, el depto eh, correspondiente, que es el valor que proviene. Si nosotros nos damos cuenta en los videos anteriores, hemos visto que al momento de crear esta relación, el ID pasa automáticamente y se crea acá como si fuese un ID en forma automática. Una columna nueva como en forma automática. La idea es que esta ID que es primario pase acá como foráneo, pero nosotros en esta tabla debemos crear este valor o esta columna y asociarla a esta tabla llamada empleado. ¿Cómo lo hacemos? Eso se hace con código y vamos a ver el código que necesitamos para poder realizarlo. Bien, entonces vamos a crear una nueva columna, una nueva clase y vamos a tomar nuestra clase de clave del departamento. Bien, y juguemos un poquito. Vamos a tomar nuestro valor del depto, le vamos a colocar el valor correspondiente o el nombre correspondiente. En este caso le vamos a colocar depto. Vamos a borrar, por si acaso, si es que existía una tabla llamada depto, por si acaso, y vamos a crear nuestra nueva tabla. Bien, recuerden que vamos a crear esta tabla depto y la vamos a asociar con la tabla empleada. Veamos. Luego de crear la tabla depto, tenemos que crear la tabla empleado. Y al crear la tabla empleado vamos a crear cada una de sus columnas y además vamos a crear una columna llamada depto-id depto, que es la que proviene acá, que es primaria y pasa a ser foráneo acá. Veamos cómo se hace eso. Create table, el nombre de la tabla, en este caso empleado, paréntesis de abertura, paréntesis de cierre, y vamos a crear las columnas correspondientes. La primera columna es ID del empleado, que es un tipo varchar 2, de largo, si no me equivoco, de largo 10, coma, y la siguiente columna. La siguiente columna es primer nombre. Le vamos a colocar como si fuese un varchar 2 de largo 25. En este caso, de largo 25. Y a este valor le vamos a colocar como not null, ya que tiene restricciones de ser obligatorio. Apellido e email. Apellido de tipo varchar 2, de largo también 25, not null, como dejándolo obligatorio. Email, a este concepto le vamos a agregar un varchar 2, de largo también 25, y lo vamos a dejar como not null. ¿Qué más? Y tenemos que agregar la columna llamada depto bajo, o en este caso depto id del depto. ¿Qué vamos a crear? La tenemos que crear con el mismo tipo y largo correspondiente. En este caso va a ser un number de largo 10. ¿Por qué? Porque el primario pasa a ser foráneo una vez que nosotros lo determinemos. Y aquí generamos el constraint. Primero vamos a crear el constraint del primario. Y vamos a decir constraint pk primary key de la tabla empleado, y vamos a colocar primary key y la columna que va a ser primaria, que es el ID del empleado. Bien, luego de eso, coma, y la siguiente constraint, y esta constraint va a ser la relación entre el concepto, o vamos a crear esta relación de uno a muchos, pero vamos a decir que el primario va a ser el foráneo en la tabla ID o depto ID-depto. ¿Ok? Entonces, para poder crear esta relación, tenemos que asignarle el siguiente código. Yo digo constraint fk-empleado-depto, que va a ser el nombre, en la relación. Bien, vamos a relacionar depto con empleado. Perdón. Y creamos el código diciendo foreign key, la columna que va a ser foránea,
En este caso nuestra columna foránea va a ser depto ID y en bajo depto. Recuerden, vamos a crear esta primera y lo vamos a relacionar con la primaria. Reference, references, reference, la tabla que allá es primaria, en este caso depto, y la columna que allá es primaria. Bien, con eso ya tenemos creada nuestra tabla. Bien, hay un concepto y una restricción que ustedes deberían conocer. Esta restricción se conoce como unique. Vamos a verla, por ejemplo, se conoce como restricción única y se ve de esta forma en el modelo. Esta restricción aparece una U, que significa que es única. La diferencia es que este valor no es como un primario. Lo que quiere decir que el primario es aquel valor que se hereda a un foráneo en la tabla contrato indefinido, por ejemplo. Y ahí yo sé de qué sueldo mensual, por ejemplo, corresponde a qué empleado. El email es un valor simplemente que se restringe en la misma tabla para que no vuelva a pasar o no vuelva a existir otro email, por ejemplo, que sea con las mismas características de otro usuario que ya está registrado. Ejemplo, si yo tengo al empleado Cristian, yo le voy a asignar un correo que va a ser, por ejemplo, cr.beltrán, y yo digo, ese es el correo electrónico de él. Si yo después tengo otro empleado y lo contrato y le pongo Hernán, no puede tener el mismo correo electrónico que la persona anterior. Y con esta restricción yo determino que el valor es único en base al email, pero no tiene ninguna referencia al decir que ese valor va a ser heredado a otra entidad. Bien, solamente se deja como un concepto de valor único para esa tabla. Espero que se haya entendido, pero ¿y cómo se genera este concepto, esta U a través del código? Se genera a través del el siguiente concepto. Veámoslo, veamos cómo se ve. Se ve de la siguiente forma. Por ejemplo, si yo genero esta constraint, yo le voy a decir que este valor va a ser único. Por ende, yo voy a colocar coma aquí en este punto. Yo digo coma y voy a generar lo siguiente. Constraint. Perfecto. Y le voy a colocar único o email, si quieren ponerle email. Ojalá email. Único. Y le vamos a colocar unique. Y entre paréntesis la columna que va a ser única. En este caso, el email. Bien. Insisto, lo que quiere decir con esta restricción es que el valor no se va a heredar, sino que simplemente yo designo que este valor es único en una fila. Es decir, si yo tengo un empleado, ese empleado va a tener ese correo electrónico y ningún empleado más que se registre dentro de esa tabla puede volver a tener ese correo electrónico, pero en ningún momento se hereda. ¿Perfecto? Espero que se haya entendido. Vamos a crear la tabla. Al crear la tabla me va a decir que no hay ningún problema. ¿Ok? Errores típicos al momento de crear la tabla son varios. Ustedes siempre cometen los mismos. Por ejemplo, voy a cambiar el nombre solamente para que ustedes vean. Se les olvida colocar ahí una coma y le arroja un error como por ejemplo este, que le dice que simplemente se perdió el paréntesis. O le colocan la coma, pero por ejemplo, un concepto que yo he visto varias veces es que le ponen reference a este concepto y le arroja un error ahí que dice, oye, ojo, no entiendo lo que estás tratando de decir o se perdió el concepto de la creación. Recuerden que es reference. Bien, por favor. Espero que lo hayan entendido. Vamos a guardarlo dentro de, y vamos a guardar todo este concepto dentro del concepto que nosotros tenemos como clase MBT. Bien, lo vamos a guardar y vamos a revisarlo. Recuerden, ¿cómo revisamos esto? A través del modelo, apretamos archivo, archivo DTL, borramos este concepto, agregamos uno nuevo, ponemos la clase correspondiente que guardamos, omitimos el diálogo de cuadro de función y creamos un nuevo modelo relacional.
le ponemos el tipo de base de datos que estamos relacionando y automáticamente él es inteligente y dice, ah, lo voy a leer. Fíjense que acá acabo de cometer un error que no me di cuenta que lo había hecho. Y es un error muy común. Si se fijan en el modelo que tenemos a este lado, tenemos el departamento y sale con la línea continua. Aquí sale con la línea no continua. ¿Por qué eso? Porque no le puse lo obligatorio dentro de este concepto. Y para agregarle lo obligatorio, tendría que haberle dicho simplemente el código acá. Vuelvo de nuevo. Haberle puesto el código del ID del depto como not null. Bien, lo voy a volver a guardar. Solo por si lo queremos volver a revisar. Lo volvemos a importar. Voy a borrarlo. Voy a agregarlo nuevamente. Voy a emitir el cuadro de diálogo de fusión. Voy a agregar un nuevo modelo relacional. Voy a abrirlo. Voy a generar ahí. Y ahí está. Mi nuevo modelo relacional donde sale el índice correspondiente a un valor único donde determina que ese email también es único. Espero que hayan entendido en esta clase cómo hacer una relación de uno a muchos. Nos vemos en la próxima clase. Espero que les haya servido por generar este concepto. Espero que se suscriban. Recuerden suscribirse al canal. Recuerden aplicar ahí el botoncito para que les avise cuando subamos un nuevo video. Nos vemos en la próxima clase. Que estén bien. Un abrazo.